Cuentas. Pilar Velasco, Gaby Sanz, Antonio Maestre. Pilar, Gaby, Antonio. A ver, sobre la decisión más importante que tiene que tomar Pedro Sánchez de aquí al lunes, me atrevo a decir que todavía no tenemos información concluyente ni clara. Por mucho que yo pregunto a gente, a cargos muy cercanos a Pedro Sánchez, quienes creen que no va a salir, que podría buscar una pista de aterrizaje en una moción de confianza, pongamos por caso, son menos de los que creen, el entorno que cree que efectivamente la decisión está tomada y que podría anunciar la dimisión el lunes con una transición de investidura, que esto ya sería una derivada. Y sobre el contexto, porque es fundamental, no se puede entender el contexto, la decisión de Sánchez sin el contexto. Hombre, que el PP diga que Pedro Sánchez se erige como víctima cuando el discurso único y absoluto del Partido Popular político y la única estrategia política y de gobierno es el problema de este país es Pedro Sánchez y el problema de este país es el entorno familiar, como acabamos de escuchar la portavoz del PP, Pedro Sánchez, ayuda poco a salir de una estrategia frentista y polarizada. Por tanto, al PP es verdad que le sirve decir, bueno, pues es una estrategia victimista. Total, el lunes se va a despejar la duda. Pero hay quien dice en el Partido Socialista. No, sobre todo porque conviene tomártelo en serio y actuar y además en base a eso. En función de algunas conversaciones, no evidentemente con el gran protagonista, que es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que no está de farol. Bueno. Creo que no estamos ante una maniobra jugarreta política para sacar réditos en las catalanas y fortalecerse en un momento muy delicado por las críticas y acusaciones de la oposición y de algunos medios de comunicación a su familia. Yo creo que realmente hay una reflexión que va en esa línea. Otra cosa es qué decisión tome, porque no la sabemos. Y si es una cuestión personal, la sabe él y su familia, pero... No sabemos siquiera si está tomada. No, o sea, exacto. La normalidad política es que cuando uno emite una carta como la del miércoles, es que la decisión esté tomada y otra cosa es que no la conozcamos. Lo que pasa es que como todo es tan anómalo y como no sabemos las conversaciones que tiene el presidente con su entorno más cercano, pues por eso se abren dos posibilidades. Permitidme que le pregunte a uno de los periodistas y estaremos en contacto con todos ellos a lo largo de la mañana para saber cómo está el termómetro de esa posibilidad de que el presidente del gobierno decida o quedarse o marcharse. El grave problema en el que yo veo ahora al presidente después de su carta del miércoles a los españoles es que ya toda salida que no sea su marcha es complicada, porque si se queda, ¿qué va a exigir? Que el juez del 41 o la sala de la audiencia provincial o eventualmente otros jueces no investiguen lo que hay en torno a su esposa. Nadie pide eso, es que nadie pide eso. Lo que pide es... y no sé quién lo pide. Maestre, pero tú sabes perfectamente que Pedro Sánchez no hace esa carta, no toma esta decisión, no tiene a 5 días a este país en vilo, porque un juez ha incoado diligencias... Bueno, será la gota que ha colmado el vaso. Exactamente, es decir, porque un juez ha incoado diligencias a una denuncia que es... una denuncia impresentable de, es la gota que ha colmado el vaso, de una organización de ultraderecha. Pero es la gota que ha colmado el vaso, Antonio. Espera un momentito, es que tengo... Óscar Ortiz está con el ministro Luis Planas, el ministro de Agricultura. Le escuchamos. Planas. Señor Planas, buenos días. Le preguntábamos, ¿ha podido hablar con Sánchez? ¿Cómo le ve? Bueno, vamos a ver, yo creo que el presidente ya lo ha dicho bien claro, que hará pública el lunes cuál sea su decisión respecto de estos días de reflexión que se ha tomado, de suspensión de su agenda de trabajo, ¿no? Pero si me permiten, yo creo aprovechar esa oportunidad para echar una mirada atrás, aunque sea muy rápida, ¿no? La primera que ustedes recordarán que en junio del 93 tuvimos en España elecciones generales y fue la primera vez que el Partido Popular puso en tela de juicio el resultado de las elecciones generales. Habían pasado solo 15 años desde la aprobación de la Constitución y la derecha española ya empezaba a volver a las andadas. El 14 de marzo del año 2004, hace justo 20 años, lo acabamos de conmemorar, pues se produjo el mayor atentado de la historia de España y la mayor infamia política de la historia de España, el intento de engaño del Partido Popular a todos los españoles sobre la autoría del atentado. El 1 de junio del 2018 fue la primera vez que las Cortes Generales aprobaban una moción de censura constructiva para sacar del gobierno a un partido corrompido como era y es el Partido Popular. Bueno, pues de aquello ha venido esto. 3 elecciones, 2 en el año 2019, una en el año 2023,
donde quien no ha conseguido formar gobierno jamás ha aceptado el resultado de las elecciones. Cuando en el año 2018 el Partido Popular salió del gobierno por la corrupción, eligieron un nuevo líder. Ese nuevo líder intentó limpiar el Partido Popular y el que acabó limpiado fue él. Por el nuevo líder, el que ocupa ahora la presidencia del Partido Popular, que está sin duda en el origen de todo lo que está pasando en este momento en España, él y Vox. Porque evidentemente hay dos modelos. El modelo de la España que crece, 2,5% el año pasado. Ayer se hacía público. Hemos creado en el año 2023 más empleos que Francia y Alemania juntos. La España que sube el salario mínimo, que amplía las pensiones y continúa trabajando y ampliando las libertades. Y la España que da la crispación, el odio y el enfrentamiento entre españoles. La no renovación constitucional del Poder Judicial y también la utilización del Senado de una forma absolutamente torticera como un ariete contra el resto de las instituciones. Esta es la situación en la que nos encontramos, más allá de la decisión del presidente, y precisamente porque el presidente está haciendo una reflexión personal. Luis María Ansón ya lo dijo de aquel periodo al que me refería yo antes, de aquel periodo entre el 89 y el 96. Pusimos en peligro España porque había que echarlos del gobierno. Lo mismo hicieron con Felipe González, lo mismo hicieron con José Luis Rodríguez Zapatero y ahora pretenden hacerlo con Pedro Sánchez. Mi conclusión es muy sencilla, no lo van a lograr. Y evidentemente yo creo que la mayoría de los españoles no deseamos una España hacia atrás, sino una España hacia adelante, con más crecimiento, con más libertades y con mayor convivencia y respeto, que es lo que la derecha está en estos momentos haciendo intolerable en España. Yo, que siempre he sido y continúo siendo una persona de diálogo y de respeto, creo que, sinceramente, esta situación es absolutamente insoportable. Cuando se ataca a las personas y a su entorno familiar para destruirlas, estamos no solo pasando un nivel de la línea roja, sino algo más. Y yo creo que, evidentemente, ante esto hay que reaccionar. Hay que reaccionar cívicamente y hay que reaccionar democráticamente. Feijóo habla de espectáculo adolescente. ¿Perdón? Que Feijóo habla de espectáculo adolescente. Al adolescente, yo creo que cada uno puede utilizar las expresiones. Cuando uno envía a una vicesecretaria general a escuchar y decir las cosas que anteayer se escucharon en la sala de prensa del Congreso de los Diputados, yo creo que, sinceramente, hay que tener la valentía en la vida de decir públicamente lo que se piensa y lo que se hace. Luis Planas, muy crítico estos días con la estrategia del Partido Popular respecto a esta decisión del presidente del Gobierno, a este dilema del presidente del Gobierno. Pilar Velasco. Sí, recuerdo cuando escuchábamos aquí en directo las palabras de la portavoz del Partido Popular, que dijimos, estas palabras van a tener consecuencias que a estas horas desconocemos. Y era evidente, porque sí que era una voladura de todas las líneas rojas que habíamos escuchado en el Congreso en todos los años de vida parlamentaria, porque el señor Planas ha hecho un recorrido del contexto político y de cómo el Partido Popular entiende su ejercicio de oposición desde allá por Felipe González. Pero incluso en todos esos años, nunca, ni en el caso de Felipe González, ni en el caso de Zapatero, vimos un acoso y derribo a la familia de un presidente del gobierno. Claro. Y voy, Gaby, no te he interrumpido y acabo de empezar. Entonces, el Partido Popular, el 24 de julio, tomó una decisión, y es hacer una oposición para que la legislatura de Sánchez durara lo menos posible. No era vamos a hacer oposición enmendando las leyes, proponiendo otro modelo económico, criticando los presupuestos. Es que decimos, pero claro, si es que es normal intentar tumbar un gobierno. Es que esto no es lo normal en política. La actividad de la oposición, tumbar un gobierno, no es lo normal en política. Y la manera en la que haces oposición, si me preguntas, ¿te deslegitima para ser gobierno? Pues yo creo que sí, y que hay líneas rojas que no se deben permitir. Entonces, lo que ha ocurrido desde el 24 de julio hasta ahora es que ese presidente Pedro Sánchez, al que se le dirigieron muchos insultos y al que se decía que ni sentía ni padecía porque era
cero empático, y lo hemos escuchado todos, se descubrió que había una grieta que pasaba por su familia. Y es la que se ha utilizado hasta ahora. Te digo una cosa. Es que esa grieta ya está detectada, si se queda... Y si se va. El PP ya sabe, Antonio, dónde tiene que apuntar. La debilidad... No es lo mismo que se quede que se vaya respecto a la grieta. Esto pasa en la vida. Tú muestras una debilidad y tus enemigos la van a aprovechar. Claro. Esto es irreversible. La debilidad está detectada. Pedro Sánchez llega al la debilidad poder está sobre la base detectada. de no es no. No es no a Mariano Rajoy. A una política de Mariano Rajoy. No al primo, no al tío, no al sobrino. No son factores ni elementos. A una política. Gaby. No son elementos y factores comparables, ¿no? Pero vamos a ver, Antonio. O sea, tú llevas conmigo muchos años haciendo información política. Esto es como si Sergio Ramos se queja de que le dan patadas en una final de la Champions. Oye, perdona, es que estás en la final de la Champions y tú llevas 20 años de carrera profesional en el fútbol y claro que las patadas ahora son mucho más brutales, más tóxicas, más agresivas, porque hay una toxicidad brutal que tiene que ver con la tecnología, con el ecosistema de las redes sociales, pero es que, con Gaby, Internet. no es lo mismo una noticia que un bulo, no es lo mismo una querella basada en hechos que una denuncia falsa. Las cartas de recomendación son verdad o mentira. Mira, Gaby, si no ponemos unos marcos de juego mínimos, que entendamos todos con una normalidad, esto no funciona nunca. Las cartas de recomendación. Si te pones al mismo nivel, alguien que hace información política con rigor, a alguien que publica que Begoña Gómez tiene una subvención porque han confundido a Begoña Gómez, la presidenta del gobierno, con una señora de Cantabria, pues entonces no hay ningún tipo de entendimiento posible en ningún sitio. Hay fake news, hay de todo, pero lo que te quiero decir, las cartas las ha desmentido la Moncloa, las cartas firmadas por la esposa del presidente. Que no embarres. Para los medios de comunicación, es decir, que si hay más personas que piden la palabra, ese debate ya no va a ser encerrado, todo en abierto. Se espera un apoyo unánime mañana de los cargos socialistas al presidente del gobierno para que aguante, para que no tire la toalla. 30 segundos para cada uno de vosotros. Pilar Velasco. El tono del Comité Federal de mañana nos va a dar claves sobre si efectivamente es un refuerzo de la ministra y vicepresidenta Montero y si es una despedida y una manera de arropar a Pedro Sánchez o realmente es un intento porque tome una decisión y haga frente a la dureza de la legislatura. De lo peor de todo en la decisión de Pedro Sánchez es que el Partido Popular se niega a formar parte de esa reflexión colectiva que es obligatoria hacer sobre en qué se está convirtiendo la política, en las líneas rojas que se están traspasando y en admitir que se puede llevar a cualquier familiar de un político por delante, esté investigado o no esté investigado, porque el círculo al que se señala de Pedro Sánchez no es solo Begoña Gómez, no es solo Begoña Gómez, que hay un suegro por ahí y hay un hermano por ahí que tienen sus vidas y también están señalados, ¿no? Entonces, que el Partido Popular se niegue a formar parte de este debate es algo que afecta a la calidad del debate público. Y repito, en las próximas horas, por el tono del quien está cerca de Pedro Sánchez, sabremos hacia dónde nos encaminamos el lunes, que yo no quiero hacer apuestas, pero lo estamos viendo. ¿Tú crees que está más cerca de irse o de quedarse? Yo creo que solo lo sabe él y que su entorno empieza a percibir que puede irse Pedro Sánchez el lunes y que está preparando una despedida. Gaby, pero la decisión la tiene Sánchez. Respóndeme solo a esto. ¿Crees que está más cerca de irse o de quedarse? En el terreno de la creencia, porque no... Te decimos, Pedro, que de tu resistencia individual levantamos hoy, hacemos un llamamiento a levantar una resistencia colectiva. Y te decimos, Pedro, que estamos contigo. El PSC está contigo. María Jesús Montero es la vicepresidenta. Enseguida le vamos a preguntar. Velasco, ¿te sorprende o no a los independentistas tan duros, tan críticos? ¿O esto tiene que ver con la campaña electoral catalana y estamos asistiendo a esos debates? Que tenga que ver con las elecciones catalanas, que tiene que ver, no quiere decir que no me sorprenda, porque hemos escuchado durante años a Aragonés y a Junqueras y a Puigdemont pedir que no se les cosifique, que no se les deshumanice, cuando el Partido Popular y la derecha ha sido tan dura con ese a por ellos y que eran indepes por delante de cualquier otra cosa y eran prófugos por delante de cualquier otra cosa y eran golpistas por delante de cualquier otra cosa y se han pasado años pidiendo que se les mire y se les valore como políticos. Entonces, habría que pedirles que, por mucho que estén en campaña, que entren también en este debate sobre que la toxicidad en política pasa por frivolizar. La toxicidad en política María Jesús Montero, vicepresidenta primera, ministra de Hacienda, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Vicepresidenta, ¿ha podido hablar en las últimas horas con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez?
No, como siempre venimos diciendo todos los que estamos viendo a los medios de comunicación, respetamos absolutamente lo que él mismo ha transmitido en su carta. Él ha querido hacer una reflexión personal en su entorno, con su mujer, en su familia, y por tanto hay que dejarlo, que reflexione, porque su decisión es exclusivamente personal. ¿Usted cree que él ya tiene tomada la decisión o que está ahora mismo reflexionando sobre lo que hacer? No, yo creo que el presidente Sánchez, si alguien lee la carta detenidamente, desgrana todos los sentimientos, explica muy bien, ¿no?, cuál es la vivencia que él ha tenido desde que llegó a Moncloa, incluso él dice que antes, en donde el ataque que se dirige al proyecto político que representa Pedro Sánchez, que representa el gobierno de coalición, se ha centrado en un ataque personal, en un ataque directo, ya no solo a él, sino también, que es lo que yo creo que ha colmado el vaso, a su mujer, a su familia y, por tanto, al entorno que más quiere, con el que se siente vinculado, y es lo que ha hecho, yo creo, que de alguna forma se plantee realmente si la fuerza que se necesita para continuar trabajando con la intensidad, con la ilusión, con el compromiso que lo lleva haciendo el presidente Sánchez, pues se puede renovar, se puede tener durante el mandato que queda, que, como ustedes bien saben, queda todavía bastante legislatura por delante. ¿Puede que la decisión del presidente la conozcamos antes del lunes? Pues mire, esto serían especulaciones, ¿no? Pero yo creo que no. Yo creo que él ha sido muy claro en que quiere ese periodo, ha entendido que se necesitaban varios días de madurez, de reflexión sosegada. Este es el tiempo que él ha entendido que puede realmente comunicarle a los ciudadanos el resultado final de su decisión. Por tanto, no espero que antes de esa fecha conozcamos el veredicto, ¿no?, de su conciencia, de su sentimiento, de su corazón, en definitiva, y yo espero, deseo y tengo concentrada todas mis fuerzas en que efectivamente, cuando el lunes comunique su decisión, sea para trasladar que tiene fuerza para poder continuar y, por tanto, que el proyecto siga adelante en el rumbo. Hoy hemos conocido la EPA con todos los datos tan importantes que el presidente, desde su liderazgo, ha aportado a este país y también al debate en la esfera internacional. 5 días, el país entero, la política de este país está pendiente de la decisión del presidente. 5 días, ¿no le parecen demasiado tiempo para una decisión que realmente tiene en plena incertidumbre a la política española? Vicepresidenta, ¿no cree que es demasiado tiempo? Bueno,